Bien, buenas tardes con todos. En primer lugar, debo agradecer al doctor Henry Ventura por invitarme nuevamente a estas exposiciones de los jueves o viernes. En esta oportunidad me toca culminar con la exposición sobre la imputación objetiva de los criterios de imputación objetiva dentro del análisis de la tipicidad de la conducta. Mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda. Soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente me desempeño como fiscal provincial penal de Pisco. Y sin más preámbulo y antes mencionar los temas que tratamos en la siguiente sesión, pasaremos rápidamente a tocar los que corresponden para esta fecha. Debo señalar que en la sesión anterior hemos iniciado el tema de la imputación objetiva para establecer en estos delitos de resultado cuándo es que un resultado lesivo, como por ejemplo un homicidio o una muerte, debe ser atribuida penalmente a una conducta a un comportamiento anterior del agente. Básicamente, esta teoría de la imputación objetiva está pensada inicialmente para esos delitos de resultado cuya conducta inicial o cuyo resultado lesivo está separado de la conducta inicial en tiempo y espacio. Por ejemplo, un homicidio o unas lesiones, ¿no? Pues bien, para estos delitos de resultado se ha establecido pues esta teoría jurídica de la imputación objetiva en donde no basta simplemente una relación causalista entre el resultado y la conducta inicial para establecer que esa conducta, ese resultado lesivo de muerte, por ejemplo, de lesiones, debe ser atribuida o imputada al sujeto que realizó la conducta previa, sino que además de una relación causalista entre conducta y resultado, tenemos que establecer criterios jurídico-normativos. Si me permiten, me voy a poner. Bien, entonces continúo. En la sesión anterior habíamos eh, señalado que en primer lugar para la imputación objetiva se requiere establecer un nexo de causalidad, ¿no? Entre la conducta y el resultado, básico. Empezar por una relación de causalidad y hemos dicho que la teoría que se utiliza para vincular causalmente una conducta, un comportamiento previo, ¿no? Con el resultado lesivo de, por ejemplo, el caso de lesiones, la lesión misma o delitos de sangre, la muerte, tendríamos que utilizar un nexo de causalidad y aquí utilizaríamos la teoría de la equivalencia de condiciones, ¿no? Luego tendríamos que analizar la conducta típicamente desaprobada y luego a pasar a analizar el resultado lesivo. Resultado lesivo. Si este resultado, si este riesgo se ha producido, se ha materializado en el resultado lesivo. Entonces son tres etapas que tenemos que analizar en el tema de la imputación objetiva. Ya en la sesión anterior señalamos que en primer lugar tendremos que verificar si existe en el comportamiento del sujeto una conducta riesgosa o desaprobada típicamente, ¿no? En este análisis de la conducta riesgosa desaprobada típicamente, habría que analizar en primer lugar si tenemos una conducta riesgosa y en segundo lugar si esa conducta riesgosa es desaprobada típicamente por el legislador para luego pasar a entrar al tema de la responsabilidad, o sea, en el tema del resultado, si este riesgo se ha materializado en el resultado lesivo o si se le puede atribuir el resultado producido a la conducta previa o a la conducta riesgosa inicial. Dentro de los criterios que se utilizan para excluir, o sea, para excluir la desaprobación de una conducta, es decir, criterios que sirven para establecer que una conducta riesgosa está, digamos, dentro del marco de lo permitido, que una conducta riesgosa está dentro del marco de lo legalmente establecido por ley, por tanto excluye una desaprobación, están los criterios del riesgo permitido. El criterio del riesgo permitido brevemente señala que una conducta riesgosa no será pues una conducta riesgosa siempre que se desarrolle dentro de los márgenes de lo que establece la ley o la lex artis, no se le podrá atribuir cualquier resultado lesivo que esta conducta produzca, puesto que esta conducta se desempeña o se desenvuelve dentro del ámbito de lo permitido, dentro de los márgenes de lo permitido, de lo establecido, de lo legalmente, de lo socialmente aceptado,
¿no? Por tanto, este primer criterio del riesgo permitido es un criterio que sirve para excluir una desaprobación de la conducta riesgosa inicial. El otro criterio que utilizamos es el criterio de la disminución del riesgo. Por ejemplo, alguien que le tira una piedra a otra persona, yo intervengo para desviar el trayecto de la piedra, cosa que no le cae en la cabeza, pero le cae en la pierna. Aquí habría una conducta, hay una relación evidentemente causal entre mi conducta de coger y desviar la piedra y el resultado de lesiones en la piedra de la víctima. Sin embargo, esta conducta con relación de causalidad según la equivalencia de las condiciones y y a pesar de ser una conducta riesgosa, sería una conducta riesgosa no desaprobada por el legislador, puesto que esta conducta riesgosa habría servido para disminuir el riesgo del bien jurídico de la víctima y por tanto esta conducta no es desaprobada, ¿no? Otro criterio para excluir la desaprobación de una conducta riesgosa y para establecer que una conducta riesgosa está dentro de lo permitido es el criterio del riesgo insignificante. Aquellos riesgos que, digamos, no afectan gravemente el bien jurídico protegido por la norma primaria que subyace a la norma penal. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En el delito, pensemos en el delito de coacciones o en el delito de secuestro, cuando una persona, por ejemplo, un sujeto, un enemigo, ataja a otro, una persona ataja a su enemigo antes de abordar el ascensor, digamos, lo coge levemente del brazo, se dirige a él con unas palabras o dentro del ascensor, para el ascensor para dialogar o conversar o decirle algo, ¿no? Esos minúsculos momentos de coacción de la libertad de locomoción, si bien califican como un delito contra la libertad de locomoción, en este caso secuestro o coacción, no significarían una grave afectación del bien jurídico. Por tanto, conductas, si bien son riesgosas, no serían desaprobadas penalmente por el principio de la riesgo insignificante al bien jurídico. Otro criterio que se había analizado es el criterio del principio de confianza, en el sentido de que una conducta puede ser, si bien riesgosa, sin embargo, a pesar de que es una conducta riesgosa, porque se desarrolla en conjunto con otras personas, cualquier lesión en esa conducta desarrollada en conjunto, cualquier afectación o resultado lesivo que se desarrolle cuando uno desarrolla una conducta conjuntamente con otros, no sería calificada como riesgosa si una persona confía en la ejecución de su rol, que los demás están ejecutando sus propias conductas, su propio rol dentro de los márgenes de lo permitido. Por ejemplo, esto se da mucho en las actividades que se desarrollan en conjunto. Por ejemplo, el procesamiento de productos, digamos, que se expenden al público, ¿no? Los productos conservas, por ejemplo, ¿no? Para comercializar estos productos a gran escala, por ejemplo, alimentos procesados, productos, digamos, juguetes, ¿no? Estos productos que se expenden al por mayor. Hay una serie de etapas que se siguen para, digamos, elaborar estos productos y distribuirlos hasta el consumidor final. De suerte que si el que se encarga de producir el producto, de elaborar el producto, lo elabora dentro de los márgenes de lo permitido, utilizando los mecanismos, las técnicas, utilizando los insumos establecidos, no responderá penalmente si digamos, lesiones a los consumidores a consecuencia de una dilatada digamos, de una dilatada demora en el transporte de estos productos. Por ejemplo, son productos alimenticios, ¿no? Si el encargado de elaborar o crear o envasar estos productos se ha desempeñado dentro de lo permitido, por tanto, actúa en la confianza de que la persona que se va a encargar de distribuir los productos dentro del tiempo que establece el producto, lo va a hacer adecuadamente. Y si no lo hace, ese resultado lesivo no se le podrá atribuir a la persona que elaboró el producto, puesto que ésta lo hizo en la creencia de que los que iban a transportar el producto lo iban a hacer adecuadamente, oportunamente. Por tanto, en acciones o ejecuciones en conjunto, en donde varias personas intervienen, pero dentro de un rol determinado, una persona no responderá penalmente por cualquier resultado lesivo si se desempeña, digamos, dentro de los márgenes de su rol.
Por ejemplo, también en las operaciones quirúrgicas, donde interviene un anestesiólogo, un médico, una enfermera, etcétera, ¿no? Cualquier equivocación en la, digamos, en la operación que resulte en lesiones del paciente no puede ser atribuida inmediatamente a todos. Se dijo en la sesión anterior de que habría que ver cuál es el rol que desempeña, cuál es el ámbito de competencia de cada interviniente, de tal suerte que si una persona ha obrado dentro de su ámbito de competencia, en la confianza de que los demás harían lo mismo, no puede responder por esas, digamos, esas desorganizaciones que desarrollen las demás personas. Principio de confianza. Y quedó pendiente para esta oportunidad otros principios que descartan la desaprobación de una conducta riesgosa. En este caso, la prohibición de regreso y luego la imputación a la víctima. Y eso vamos a tratar en esta oportunidad. Bien, en la prohibición de regreso, ¿qué se entiende por este instituto de la prohibición de regreso? ¿Cómo descarta una prohibición de regreso? ¿Cómo descarta una desvaloración de una conducta riesgosa para hacerla penalmente, digamos, típicamente irrelevante? Por la prohibición de regreso no cabe imputar responsabilidad penal a conductas que de modo estereotipado son inocuas, cotidianas, conductas neutrales o banales y que favorecen en la práctica la realización de un hecho delictivo cometido por un tercero. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos el caso, un ejemplo bastante sencillo de una persona, un taxista que está desarrollando su labor de taxista, de pronto le toma la carrera de una persona que le dice, lléveme a la casa de mi suegra porque quiero matarla. Incluso el sujeto le exhibe el arma. O dentro del taxi le están mostrando el arma. Bien, si el taxista desarrolla la conducta de transportar a este sujeto con arma de un lugar a otro, y luego este sujeto, digamos, realiza su amenaza, asesina a su suegra, le dispara a la suegra, la pregunta es, además de que este sujeto va a responder penalmente por el homicidio, por la muerte de su suegra, puesto que ha disparado a su suegra, la pregunta es, ¿qué participación tendría el taxista que condujo el sujeto a esta persona, al tirador, desde donde se encontraba hasta la casa de la suegra? O el caso de una persona que le vende un lapicero a un asesor tributario o a una, digamos, una persona que atiende una librería, le vende un lapicero, una persona que está falsificando una firma en un cheque y está a la vista porque sabe el sujeto que está vendiendo que el sujeto al que le entrega el lapicero está falsificando la firma. O la persona, por ejemplo, que le vende un cuchillo a un vecino con el cual luego, digamos, lesiona a otro vecino, ¿no? Esas conductas que se pueden entender que son cotidianas, inocuas, neutrales, responden a un rol social y por tanto son, digamos, penalmente irrelevantes. Son conductas estereotipadas y por tanto no podrían calificar como participación en un delito, en un hecho delictivo cometido por otra persona. Es la otra persona la que está instrumentalizando, utilizando estas conductas neutrales para cometer su delito. Eso es lo que se conoce como el instituto de la prohibición de regreso. Esta prohibición de regreso inicialmente estaba pensada para figuras, digamos, participaciones culposas en delitos dolosos, ¿no? Acá lo menciono, la posibilidad de impedir que la imputación penal retroceda a etapas anteriores a la conducta lesiva no es un planteamiento nuevo. Ya se había debatido en la contribución culposa, o decir, participación culposa anterior al hecho doloso, ¿no? Si es que esta participación o contribución culposa también tendría que ser reprochable penalmente por la conducta dolosa posterior del tercero. Por ejemplo, quien deja su arma accesible a cualquier persona y esta arma es utilizada por otro sujeto para matar a su víctima. Ahí habría una contribución o participación no dolosa, sino culposa del sujeto que deja su arma de manera accesible en un delito doloso de homicidio posterior, entre el sujeto que coge su arma, que dejó de manera inadvertida y negligente al alcance de cualquier persona, y la víctima quien le dispara. Aquí se establecieron diversas razones para excluir la responsabilidad de la participación culposa. Se dijo primeramente que no había una relación de causalidad entre la conducta culposa y el resultado muerte. También se dijo que habría impunidad en la participación culposa, puesto que la doctrina señala desde antaño que una participación en delito doloso siempre tiene que ser
participación dolosa. Es más, una participación estrictamente hablando en complicidad o instigación siempre va a ser dolosa. Y también se dijo que no cabe acá responsabilidad en la participación culposa porque habría una ausencia en la mediación de la voluntad, es decir, no había una voluntad en el partícipe culposo. Bueno, aquí hay otros ejemplos que, digamos, la doctrina y considera que son conductas neutrales, conductas estereotipadas y por tanto conductas ajenas a una probable responsabilidad. Estas personas que realizan conductas neutrales no responderán penalmente a pesar de que un tercero, utilice una conducta neutral para realizar un hecho delictivo. Sin embargo, estos casos están abiertos al debate. Algunos están extraídos de los extractos de las lecturas que se dan en este tema, que se leen de manera obligatoria cuando uno quiere estudiar imputación objetiva, por ejemplo, los libros de Jacobs o de Fritsch o de Roxin, el caso del panadero, y otros que, digamos, la práctica ya los ha venido a tratar. Por ejemplo, el estudiante de biología es un caso planteado por Gunther Jacobs, un estudiante de biología que por las noches trabaja como camarero en un restaurante. Al servir un plato de ensalada, descubre entre las verduras un hongo venenoso. No tenemos un estudiante de biología que en las noches se dedica a la labor de camarero y cuando va a servir un plato de ensalada advierte que dentro de la ensalada hay un hongo que es venenoso, o sea, es un hongo peligroso. Ahí hay una conducta peligrosa que el sujeto camarero está o va a realizar. ¿No? Ante esta situación, ningún camarero hubiese podido descubrir el hongo venenoso, pero él sí. A nuestro camarero le da lo mismo y sirve igualmente el plato de ensalada con el hongo venenoso que consume digamos, la persona que está en la mesa, lo consume y termina falleciendo. La pregunta es, ¿habría una complicidad del camarero en el delito de homicidio? Acá hay una conducta neutral o aparentemente neutral del camarero que habría sido utilizada por una tercera persona para, digamos, cometer un delito de homicidio en agravio del comensal. La pregunta es, ¿deberá responder el camarero? Y aquí se analizó también el tema de los conocimientos especiales, ¿no? ¿Qué conocimiento se le debe exigir a un camarero y qué conocimiento se le debería exigir, si además de un conocimiento general de camarero, se le debería exigir conocimientos especiales, como por ejemplo el de ser estudiante de biología, ¿no? Pero también se advierte aquí que el análisis de estas conductas neutrales pasa en primer lugar por un análisis de la conducta en sí, de la imputación objetiva, y no de la imputación subjetiva, independientemente de lo que pueda conocer o saber el aportante, su conducta no será pasible de responsabilidad penal si en el ámbito objetivo se está desempeñando dentro de un rol general o de un rol específico, que en este caso es de camarero o en el caso anterior de taxista o de vendedor de lapiceros. Sin embargo, estas circunstancias están sujetas a debate y por tanto hay excepciones por las cuales incluso el conocimiento podría ser determinante para atribuir responsabilidad penal. En primer lugar, quisiera postular cuál es el fundamento de la prohibición de regreso como excluyente de una conducta riesgosa, como excluyente de la desvaloración de una conducta riesgosa. Se estableció primeramente como fundamento la causalidad hipotética. Se dijo, no tiene sentido prohibir un aporte neutral si en la negativa de dicho aporte, por tanto, si ante la negativa del aportante a realizar el aporte al sujeto que va a utilizar su aporte como delictivo, el autor puede recurrir a otra persona y tener el mismo resultado. Por tanto, si, digamos, imaginariamente o hipotéticamente excluimos, ¿no? Digamos, en términos causales, ese aporte, de igual manera se va a realizar el resultado lesivo. Por tanto, aquí, digamos, la teoría o la posición de fundamentar la prohibición de regreso por un tema de causalidad hipotética no es coherente, no es consistente. De la misma forma, se fundamenta la prohibición de regreso en la atipicidad del aporte neutral, en el entendido de que falta el dolo del aportante. Sin embargo, en muchos casos, como ya en los casos planteados, la actuación en muchos casos es muy probable y es altamente probable que el aportante tenga conocimiento, al menos de manera ficticia, de manera fortuita, de manera directa o de manera formal, de que su aporte va a ser utilizado por el tercero. En esos casos, si seguimos esta posición de que el aporte es atípico siempre que el sujeto no tenga dolo,
Basta que tenga conocimiento para atribuir dolo al sujeto y por tanto responsabilidad como partícipe en el delito del tercero. Esta fundamentación de la atipicidad de un aporte neutral por falta de dolo tampoco no es contundente, no es suficiente, puesto que en muchos casos incluso el aportante tiene conocimiento de que su aporte va a ser utilizado por una tercera persona para la comisión de un delito. Bueno, la doctrina mayoritaria recurre a la atipicidad ya no subjetiva, sino a la tipicidad objetiva y le da una serie de fundamentaciones, ¿no? Algunos han sostenido que este aporte neutral es un comportamiento socialmente adecuado, ¿no? Y por tanto no habrá imputación objetiva en un comportamiento socialmente adecuado. Otros han sostenido el viejo criterio de la previsibilidad objetiva, utilizada en la teoría de la adecuación, excluyen aquí la imputación objetiva en intervenciones imprevisibles por parte de terceros. No le era previsible al aportante que utilice el tercero su aporte para la comisión del delito, por tanto ahí se excluye la imputación objetiva en el aportante. Incluso, según el principio de confianza, el aportante confía en que el tercero no va a utilizar su aporte para la realización de una conducta delictiva, y también se establecieron, digamos, fundamentaciones en el ámbito de la responsabilidad. Una persona no tiene que representarse o controlar las distintas posibilidades de comportamiento ilícito que terceras personas utilicen con el aporte que el sujeto aportante está realizando, está brindando, más aún cuando es un aporte socialmente adecuado, socialmente aceptable. Hay un sector minoritario de la doctrina que asume un planteamiento mixto, por tanto hay que desvalorar la conducta con base en criterios tanto de tipo objetivos como de tipo subjetivos. Sin embargo, la determinación simultánea de ambos criterios atenta contra soluciones sistemáticas. El aporte neutral, por tanto, debe ser analizado en el ámbito de la imputación no subjetiva, ¿no?, sino del ámbito de la imputación objetiva, en el ámbito de la conducta, en el ámbito en el que nos estamos desenvolviendo actualmente, y no analizarlo independientemente de que el aportante tenga conocimiento o no tenga conocimiento de que su aporte va a ser utilizado como delictivo. Para García Cavero, el fundamento de la prohibición de regreso está dentro del ámbito de lo que cada uno es responsable, ¿no? La responsabilidad penal en los delitos de dominio, dice él, se configuran en la organización defectuosa que una persona realiza de su propia libertad, ya sea a título individual o en ejecución en conjunto, que infringe el deber negativo de no lesionar a otros. Dice García Cavero que, por tanto, el fundamento de que por qué una conducta neutral, no, digamos, no tiene relevancia penal, por tanto no califica como una participación delictiva, es que en la organización conjunta no basta pues el aporte causal, sino que el aporte debe tener un sentido objetivo de alcanzar consecuencias delictivas. Si el aportante no ejecuta su aporte con ese sentido objetivo, no subjetivo, sino objetivo, de alcanzar consecuencias delictivas, o sea, si no ha instrumentalizado el aportante su propio aporte para la consecución de un delito, por tanto, ahí la conducta será neutral. Caso contrario, si es que ha instrumentalizado su aporte para la consecución directa en términos objetivos de un delito por parte de tercero, ahí el aportante responderá a título de partícipe, ya sea por complicidad o por instigación. Por ejemplo, el prestar un taxi no vincula objetivamente al taxista con el robo que comete luego el pasajero al llegar a su destino, porque el ámbito de competencia, el ámbito de responsabilidad, digamos, de organización del taxista es un ámbito neutral. No, sí comete delito el que entrega ilegalmente un arma de fuego para atracar un banco. La entrega del arma ilegal de un sujeto a otro para atracar un banco sí es una participación delictiva. Una conducta neutral o socialmente aceptada, dice García Cavero, no puede constituir una infracción a un rol general de ciudadano. Ojo, la entrega es ilegal. Por tanto, aquí una conducta neutral nunca va a ser ilegal en ningún plano, en ningún aspecto. ¿Cómo se manifiesta la prohibición de regreso? La Corte Suprema ya ha señalado que las conductas neutrales, conductas socialmente estereotipadas, conductas socialmente aceptadas,
que dan pie a una prohibición de regreso son causales de exclusión de la tipicidad objetiva. Así lo ha señalado expresamente la Corte Suprema. Luego, el aportante es penalmente competente, no es penalmente competente, perdón, por la creación de un riesgo prohibido. ¿Cuáles son las manifestaciones de una prohibición de regreso? Cuando el aportante realiza un comportamiento cotidiano debido o un comportamiento estereotipado al que otro vincula unilateralmente un hecho delictivo, por ejemplo, el que paga una deuda y con el dinero de la deuda el otro adquiere una fotocopiadora para falsificar billetes. Por tanto, aquí el aporte es eminentemente neutral, eminentemente estereotipado. Una segunda manifestación de una prohibición de regreso, de un aporte neutral, es cuando el aporte es una prestación generalizada e inocua, pero que esta prestación es utilizada por el tercero para materializar su delito. Por ejemplo, el asesor tributario que le brinda asesoría e información especializada a una persona, por ejemplo, sobre cómo evadir impuestos, sobre dónde hay paraísos fiscales, donde uno puede, digamos, depositar su dinero, de tal suerte que el sujeto que recibe esta información la utiliza para cometer delitos como, por ejemplo, defraudaciones tributarias. En este caso, la actividad del asesor tributario, la prestación es una prestación que es generalizada. Un asesor tributario está para asesorar y es una prestación inocua. Una asesoría tributaria es, en este sentido, inocua. Pero cuando este aporte, que aparentemente es inocuo o socialmente aceptado, una conducta cotidiana, pierde la neutralidad, ¿no? La neutralidad del aporte, por tanto, está en función del contexto social en el que este aporte tiene lugar. Lo que es neutral, por tanto, en un contexto no necesariamente tiene que ser neutral en otro contexto. Todo está en función del contexto en el que se desarrolla el aporte y por tanto que tiene mucho que ver el supuesto que yo les había planteado inicialmente, ¿no? En casos de contextos caóticos. En contextos caóticos en donde no se puede establecer o no se puede definir los ámbitos de responsabilidad de los intervinientes, por tanto, no existiría la posibilidad de aportes neutrales. En el caso de una trifulca, una pelea, un supuesto que había planteado inicialmente, en el caso de una trifulca o pelea en la puerta de una ferretería, uno de estos sujetos le pide al encargado de la ferretería que le venda un hacha. Por tanto, si el encargado de la ferretería le vende el hacha a una persona que está participando en una pelea, esta conducta, según la doctrina, cierta doctrina también, ojo, este supuesto también es bastante debatible, la conducta de este vendedor de hacha a un sujeto que está participando en una trifulca que le consta porque está siendo observada por el vendedor, ya no podrá ser considerada neutral, puesto que ese contexto en el que se desarrolla el aporte neutral es un contexto caótico. Por tanto, en un contexto caótico en donde no hay posibilidad de separar qué ámbitos de responsabilidad le pueden incumbir al vendedor de cuchillos o al vendedor de hachas, aquí no se podrá establecer que hay una conducta neutral. No podrá ser considerada esta conducta, por tanto, neutral por los conocimientos especiales, no por los conocimientos especiales del aportante, pues no tiene nada que ver el conocimiento, el todo los estudia a nivel de tipicidad subjetiva, sino porque en sencillo ya no existe, pues aquí objetivamente hablando, una conducta neutral. Ahora, un aporte puede abandonar su carácter neutral y constituir, por tanto, riesgo penalmente o típicamente prohibido, y los criterios son postulados para la doctrina en tres supuestos, ¿no? Por ejemplo, hay un criterio que dice que cuando el comportamiento del partícipe, dice el aportante o el supuesto aportante neutral, es esencial para la realización del hecho delictivo o que la prohibición de este comportamiento sea relevante para la protección del bien jurídico, o cuando la solidaridad con el autor que su aporte posee una referencia claramente delictiva. No son criterios para, digamos, establecer cuándo un aporte ya no sería neutral, utilizando criterios cuantitativos o criterios cualitativos, o en todo caso criterios mixtos, basado en criterios cuantitativos y cualitativos. Para García Cavero hay que delimitar
los ámbitos de responsabilidad, ¿no? Para el profesor García Cabero, considera que para establecer cuándo una conducta es neutral hay que establecer cuál es el ámbito de responsabilidad que a cada actor le incumbe, ¿no? Cuál es el ámbito de responsabilidad del aportante y cuál es el ámbito de responsabilidad del que utiliza el aporte para la comisión de un delito. El aportante no puede ser responsabilizado por la utilización delictiva de su aporte en ámbitos que no organiza o por los que no se encuentra institucionalmente obligado, mientras actúe dentro de su libertad organizativa o de sus deberes institucionales respectivamente, es decir, mientras actúe dentro de su rol general de ciudadano o dentro de su rol especial, por ejemplo, de abogado, de asesor tributario, de vendedor de ferretería, de profesor, de, digamos, tutor, etcétera. Aquí hay un consenso doctrinal en el sentido de que todo está en función del ámbito de responsabilidad del aportante. Sin embargo, el problema y la discusión entra a consideración cuando se analiza el conocimiento, ¿no? El consenso, por tanto, de la doctrina se rompe, ya que lo menciono, cuando el aportante tiene conocimiento, cuando el aportante sabe, ya sea por canales formales o de manera fortuita, que van a aprovechar su aporte para la comisión de un delito por parte de otra persona. ¿Cómo se resuelve en esos casos? El carácter neutral del aporte no debería cambiar por el hecho de que sea previsible una futura utilización criminal del aporte, ¿no? El carácter neutral del aporte, dice este profesor, no debería cambiar en concreto por lo que sepa o no sepa, o lo que tenga conocimiento o no tenga conocimiento el aportante. No se puede sustentar la responsabilidad por la sola realización de la conducta causal evitable. Es necesario que el aporte constituya una infracción del rol. Si el aporte es una infracción del rol general o especial de este aportante, por tanto, ese aporte dejará de ser neutral. Ese aporte dejará de ser neutral y será un aporte participativo en un delito ajeno, un delito de tercero. A este respecto hay dos posiciones. Algunos sostienen que si a la gente le consta la utilización criminal del aporte, responderá penalmente. Y aquí tienen que ver los conocimientos especiales, ¿no? En el ámbito de lo subjetivo. Los conocimientos especiales sí son relevantes aquí para establecer responsabilidad en el aportante. Otra teoría considera que se limita a un plano objetivo y solo dejará de ser neutral si solamente el aporte se enmarca objetivamente en un contexto marcadamente delictivo, es decir, que se constituye en una adaptación, ¿no? El sujeto está adaptando su aporte a la comisión de un delito. Aquí los conocimientos especiales serían irrelevantes, puesto que, como ustedes lo están advirtiendo, en esta segunda posición para calificar, digamos, para descalificar una conducta como neutral, se están asumiendo no criterios subjetivos o de conocimiento, sino criterios objetivos en el sentido de que el aportante está, digamos, materialmente adaptando su aporte o encaminando su aporte a la comisión de un delito, independientemente de lo que sepa o no sepa el aportante. Este segundo criterio para descartar neutralidad en el aporte es el seguido por el profesor García Cabero. Asume la segunda tesis que acaba de mostrar, pues la relevancia objetiva de los conocimientos especiales, si utilizamos qué es lo que conoce o no conoce el aportante para, digamos, atribuir responsabilidad penal o no, confundiría la moralidad con la juridicidad, ¿no? Se haría penalmente responsable, por ejemplo, a aquel sujeto que vende un cuchillo sabiendo que el que compra el cuchillo va a utilizar el cuchillo para matar a su suegra. No lo sabe, pero lo está vendiendo, pero asume. Por tanto, si se le reprocha penalmente es como reprochar el pecado, ¿no? Dice el profesor Jacobs. Se reprocharía penalmente ahí el pecado, la inmoralidad. ¿Cómo va a ser posible que un vendedor de cuchillos le venda el cuchillo a un vecino que sabe que es un, digamos, agresor familiar, ¿no? Si, por tanto, ese cuchillo será utilizado para asesinar a la vecina, entonces, si utilizamos un criterio de que los conocimientos especiales sí valen o sí importan para establecer o atribuir responsabilidad, diríamos que en ese caso el vendedor será responsable penalmente a título de complicidad en el delito de homicidio. Pero si no utilizamos criterios subjetivos, sino criterios objetivos, diremos que ahí el vendedor no es responsable, puesto que su conducta de vender cuchillos, porque está dentro de una tienda, de una bodega, es una conducta estereotipada, es una conducta normal, salvo que el aportante
como lo acabo de señalar, instrumentalice o adapte su aporte a la comisión directa de un delito, ¿no? En esos casos, independientemente de que sepa o no sepa de que su aporte será utilizado para la comisión de un delito, responderá penalmente, puesto que está objetivamente enmarcando o adaptando su aporte a una comisión delictiva por parte de tercero. Antes de analizar cuándo es que se dan estos casos, con ejemplos, hay que señalar qué se entiende por rol general y por rol especial. Y para esto me estoy remitiendo al profesor Carollón en cuanto señala que todo acto social e imputable objetivamente es imputable objetivamente solo en el marco del rol, o lo que es lo mismo de la posición de garante del sujeto. La imputación, dice aquí, y objetiva no es sino la constatación de quién es garante y de qué es garante. Para el profesor Carollón, el rol social es un conjunto de expectativas vinculadas a la conducta del portador de una determinada posición y como tal permite establecer los límites de los ámbitos de competencia de los actores sociales. Por lo tanto, yo soy competente en función del ámbito del rol en el que me desempeño. Cuando uno es profesor, uno tiene deberes y derechos dentro del marco de su rol de profesor. Cuando uno es fiscal, tiene derechos y deberes en función del ámbito de fiscal y así de juez y así de padre de familia, por ejemplo, ¿no? Uno responde en función del ámbito en el que se está desenvolviendo, ¿no? Uno responde penalmente por los resultados lesivos que ocasione su conducta dentro del rol en el que se desempeña si esta persona no está ejecutando, está faltando a su rol en un contexto en concreto, ¿no? El rol más general en el que incumbe más deberes, mayor cantidad de deberes es el rol de ciudadano. Y la norma o el deber que tiene que seguir el ciudadano es aquel que dice que no dañes a los demás, es decir, el deber más genérico de todos, el neminem laede. Hegel lo sistematizaba en sé persona y respeta a los demás como personas. Sin embargo, además de un rol general de ciudadano, tenemos roles específicos en función del ámbito de competencia en el que, digamos, cotidianamente nos desempeñemos. Tenemos el rol de taxista, el rol de farmacéutico, el rol de notario, entre otros. Y cada rol tiene derechos y deberes. Solamente responderé por los resultados lesivos de mi conducta si en el ámbito en el que me estaba desarrollando habría faltado al rol que me incumbía en ese momento determinado. Solamente en esos casos. La excepción, por tanto, a la neutralidad de la conducta en el sentido de que los conocimientos especiales fundamentan o no la responsabilidad, se traducen, por tanto, en dos casos, ¿no? Por ejemplo, el aportante incorpora conocimientos especiales en el manejo del riesgo de su conducta, de manera que la conducta deja de ser inocua como para convertirse en una gestión propia del riesgo. Por ejemplo, cuando el autor sabe que en el avión hay una bomba y le recomienda abordar el avión a la víctima. Aquí hay una excepción a la neutralidad de la conducta en función de criterios subjetivos, en criterios de conocimiento. Hemos señalado que independientemente de lo que sepa o no sepa el aportante, su conducta será neutral si objetivamente es una conducta cotidiana, una conducta socialmente aceptada, pero hay excepciones en las que el conocimiento sí importa y por tanto el conocimiento determina que la conducta ya no sea neutral. Uno de esos ejemplos es este de acá, cuando el sujeto incorpora sus conocimientos especiales para manejar su propio riesgo de conducta. Por ejemplo, yo sé que en el avión hay una bomba y por tanto con ese conocimiento le digo a la víctima que la aborde. Ahí sí respondería penalmente por el resultado muerte de la víctima, a pesar de que yo no coloqué la bomba. El otro supuesto es cuando el Estado es el que reglamenta sectorialmente los conocimientos de la gente en la administración o gestión de riesgos especiales. Por ejemplo, los conocimientos especiales aquí los establece propiamente la ley, no siendo irrelevante si el agente tiene conocimientos especiales distintos, más allá de lo que la ley establece. Por ejemplo, la regulación bancaria establece criterios de conocimiento y sospecha para impedir el lavado de activos. La ley ha establecido determinados criterios de conocimiento que un funcionario bancario debe manejar para imputar o advertir que hay una sospecha de lavado de activos.
Fuera de estos conocimientos, digamos, reglamentarios, si un agente sospecha que hay una conducta de lavado de activos en el ámbito bancario, pero el conocimiento ha sido adquirido fuera de los márgenes de los que establece la ley, entonces él no responderá penalmente si no comunica esta actividad sospechosa de lavado de activos. Por tanto, los márgenes de conocimiento que la ley establece para que un funcionario pueda advertir lavado de activos están reglamentados, están normados. De suerte que si uno utiliza conocimientos especiales por encima de esos, digamos, esos conocimientos que están reglamentados por la ley, no será responsable penalmente si no comunica que hay una probable comisión de lavado de activos, ¿no? Por tanto, acá, en este segundo supuesto, estamos hablando de conocimientos especiales, conocimientos que están regulados por ley, independientemente de los conocimientos especiales del sujeto, en este caso, el agente bancario. Ahora, si bien una conducta puede ser neutral y por tanto no responder penalmente al aportante por su participación o por la realización o utilización de su aporte por tercera persona, sí podría responder por otros deberes jurídicos. Por ejemplo, en el punto número 4 es muy común, el sujeto que está vendiendo un cuchillo, una persona que va a utilizarlo para agredir a otra y efectivamente la agrede, podríamos señalar ahí que ha habido un deber de solidaridad. Si bien no responderá por las lesiones que ocasione esta persona que compró el cuchillo, el vendedor podrá responder penalmente por otro deber jurídico, en este caso es por el delito de omisión de deber de auxilio a persona en peligro o sin dar aviso a la autoridad del artículo 127 del Código Penal. Por tanto, aquí se le está haciendo responsable por un deber general de solidaridad mínima. O cuando, por ejemplo, omití denunciar, ¿no? Cuando alguien está en la obligación de denunciar de un delito que ha cometido, el artículo 407 lo regula de esta manera, por ejemplo, ¿no? El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de un delito cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo. Por tanto, ahí cuando yo no comunico de la comisión de un delito, pero cuando estoy obligado a comunicarlo, responderé penalmente por el delito del artículo 407. No responderé como partícipe en la realización de ese delito de que he advertido y que no he denunciado, pero sí responderé por omisión de denuncia. Y repito, por este deber jurídico penal distinto, que es el que se traduce aquí en la parte que está subrayada, cuando estoy obligado a hacerlo por mi profesión o empleo. Ahí ya estoy advirtiendo un deber penal, jurídico penal distinto al deber genérico de, digamos, prevenir cualquier tipo de delitos, que no existe. Ahora, el segundo criterio para descartar la peligrosidad de una conducta es la teoría o el principio de la imputación de la víctima o ámbito de competencia de la víctima, ¿no? ¿Qué dice este principio? Es la víctima quien con su comportamiento contribuye, pero contribuye de manera decisiva a la realización del riesgo no permitido. A ver, cuando es la víctima la que con su comportamiento contribuye a su propio, digamos, a su propia lesión, a su propia desventura, digamos, no será solamente solamente a ella se le puede atribuir este resultado y a nadie más. ¿Y en qué ejemplos me pongo? Por ejemplo, cuando tengo una persona que entrega cocaína de alta pureza a otra, tengo una persona que entrega cocaína de alta pureza, digamos, a otra persona. Y esta otra persona consume esa cocaína. En la persona que entrega la cocaína, definitivamente al entregar una cocaína de alta pureza a otra para que, o con la finalidad de consumirla, está realizando una conducta riesgosa, está realizando una conducta prohibida, también prohibida penalmente, no está permitido que uno entregue cocaína a otra, pero se le exime de responsabilidad porque intervino de manera decidida la víctima. Es la víctima la que tiene que, digamos, preservar su propia seguridad, ¿no? Hay un deber, un principio de autorresponsabilidad, de autoprotección de la víctima. Por tanto, aquí
si la víctima consume la cocaína que está recibiendo y a consecuencia de esto resulta en lesiones o muerte de la víctima, la persona A que le entrega la cocaína no responderá penalmente. No se le puede atribuir, por tanto, el resultado muerte a esta persona A, puesto que acá ha intervenido decididamente la víctima. El otro ejemplo es el ejemplo clásico de la conducción en tráfico rodado, cuando un sujeto conduce su vehículo a alta velocidad, justo cuando B cursa corriendo a la pista y sin utilizar el puente peatonal. ¿No? Aquí A realiza una conducta prohibida, definitivamente. Está conduciendo su vehículo a alta velocidad. Conduce su vehículo a alta velocidad, pero eximirá de responsabilidad por la intervención decisiva de la víctima. En este caso, y este supuesto de exclusión de una conducta riesgosa tiene algunas excepciones porque, como ustedes podrán advertir, la Corte Suprema en reiterada jurisprudencia nos viene acogiendo este principio, ¿no? Como un principio que excluye la responsabilidad penal por una imputación a la víctima, ¿no? En estos casos, la Corte Suprema señala que habría una concurrencia de culpas y por tanto el conductor también sería responsable a título de culpa, ¿no? Digamos, conjuntamente con la propia víctima, ¿no? Y la medida de su culpabilidad se traduciría en la medida del quantum de la responsabilidad penal. Esa solución, digamos, es bastante discutible, puesto que se está trastocando, se está analizando el tema de la conducta de la víctima en el ámbito de la culpabilidad, en el ámbito subjetivo, y no en el ámbito objetivo como lo estamos haciendo actualmente. Sin embargo, es bueno señalarlo, ¿no? Bien, la víctima ha estado presente en la doctrina y jurisprudencia desde hace mucho tiempo. Si bien se habla del redescubrimiento de la víctima, lo correcto es señalar que lo que hay es un redescubrimiento de la utilidad que la teoría de la imputación objetiva tiene en la solución de la problemática del comportamiento de la víctima. Ese es el verdadero redescubrimiento, puesto que la teoría o la víctima siempre se ha utilizado y de ella siempre se ha, eh, digamos, se ha pronunciado tanto la doctrina como la jurisprudencia, pero actualmente donde más se incide digamos, la doctrina y la jurisprudencia es en función de la problemática del comportamiento de la víctima en la imputación del resultado, un resultado lesivo. Algunos ubican esta problemática en el ámbito, digamos, como una falta de previsibilidad de la lesión por parte del autor, es decir, en el ámbito de la culpabilidad o dentro en el ámbito de la causalidad. Y también otros la ubican como una teoría de la media causación o teoría de la concurrencia de culpas, también dentro del ámbito de la causalidad. Otros la ubican dentro del ámbito de los delitos culposos y por tanto en el ámbito de la imputación subjetiva, que la veremos en la sesión siguiente, ¿no? Pero actualmente la doctrina considera que la conducta o la imputación de la víctima tiene que analizarse en el ámbito de la imputación objetiva y no subjetiva, en el ámbito de la imputación objetiva. Hay dos razones por las que la consecuencia de un hecho puede ser asumida por la víctima. ¿Cuándo? El segundo es el que importa penalmente, ¿no? Cuando nadie resulta competente por el delito, la víctima sufrió por el mero infortunio. Yo estaba manejando mi vehículo dentro del margen de lo permitido y por tanto mi conducta era riesgosa pero permitida. Por tanto, por el principio de riesgo permitido, mi conducta no es penalmente reprochable, no es típicamente desaprobada. Sin embargo, con mi conducta dentro del marco de lo permitido, termino, digamos, atropellando una víctima que iba cruzando la calzada, se detiene, pero tropieza, digamos, por X motivo, cae a la pista y termino por lesionarla. ¿Quién intervino en su lesión? El infortunio. ¿Quién tiene que responder o quién tiene que asumir los costos o los daños producidos a la víctima? Ella misma y nadie más. El otro supuesto por el cual la víctima podría responder por el resultado lesivo a ella misma sería cuando la víctima actúa a propio riesgo y es este segundo supuesto el que incumbe para nuestra exposición. Solamente en este segundo supuesto, cuando la víctima ha actuado a propio riesgo, es que amerita un pronunciamiento más acabado como el que se está dando. Solo el segundo caso, constituye, por tanto, un caso de competencia de la víctima, porque ahí la víctima actúa en tanto persona responsable. En el infortunio no lo hace. Por tanto, en el infortunio, la víctima sobre sus espaldas pesa la desgracia, como se dice.
¿Cuál es el fundamento de la imputación de la víctima que excluye una conducta peligrosa? El principio es de autorresponsabilidad, que señala que todo ciudadano debe responder por sus propios actos. Luego, la víctima, en tanto ciudadano, debe soportar el resultado de su actuación responsable, ¿no? El fundamento, por tanto, de la imputación de la víctima como una causal que excluye o que, digamos, excluye la conducta riesgosa del tercero, ¿no? Es justamente el principio de autorresponsabilidad de la propia víctima. Cabe precisar aquí que esta competencia de la víctima no se expresa bajo la forma de un padecimiento, no padece una pena, sino lo que está sucediendo acá es la asunción de las consecuencias lesivas de un suceso. A ver, hay dos, digamos, maneras en las que se traduce esta imputación a la víctima. En una autorresponsabilidad de la víctima que puede decaer cuando la víctima es instrumentalizada por el autor. Pongámonos en el ejemplo del funcionario penitenciario que obliga al preso a dormir sin ropa, enfermándose gravemente, o el que se aprovecha de una relación de superioridad para acceder carnalmente a una menor de 4 años. Aquí, en ambos supuestos, la autorresponsabilidad de la víctima viene a decaer un poco, puesto en el primer caso por la situación, digamos, de subordinación en la que se encuentra un preso frente a un funcionario del INPE, por ejemplo, y en el segundo caso por la minoría de edad de la agraviada, una menor de edad que es aprovechada por un sujeto, por ejemplo, el padrastro, el padre, el hermano, el tío, el vecino, que utilice esta relación de superioridad para acceder a la víctima. Y por tanto aquí no podríamos decir que la víctima tendrá que tendrá que ser responsable por sus propios actos, pero puesto que aquí el nivel de autorresponsabilidad se ve disminuido. En otros supuestos, la autorresponsabilidad de la víctima se recorta cuando existen deberes de control, protección o tutela frente a la víctima. Por más que la víctima actúe, ¿no? En la otra persona, el tercero, no podrá excluir su responsabilidad puesto que tiene deberes especiales de protección hacia la víctima. Por ejemplo, el padre no puede dejar que el hijo menor de edad se suba a las barandas del balcón. Por ejemplo, por más que el hijo, de manera voluntaria, se suba a estas barandas del balcón y quiera jugar ahí, el padre no va a eximir su responsabilidad por el hecho de que la víctima, su hijo, estaba, digamos, ella sola propició su propia lesión. No, ahí hay un deber de tutela, de protección, hay una posición de garante del padre para con el hijo, de suerte que cuando uno tiene una posición de garante respecto de otra persona, será responsable por las lesiones que esa otra persona se pueda producir ella misma, puesto que hay un deber de vigilancia, de custodia del que tiene esta posición de garante. Aquí la autorresponsabilidad de la víctima se recorta, se suprime, se suspende. ¿En qué forma se manifiesta esta imputación de la víctima? Cuando la víctima, en primer lugar, infringe incumbencias de autoprotección en situaciones de riesgo que de haberlas observado le habrían preservado consecuencias perjudiciales. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, yo, si hubiera observado, digamos, si no hubiera consumido marihuana o cocaína en alta pureza, quizás me hubiera preservado de lesiones, pero sin embargo realicé una conducta peligrosa. No, el segundo supuesto es cuando la víctima actúa de propia voluntad, es decir, la víctima presta esencialmente su consentimiento en la afectación de bienes jurídicos suyos y disponibles. En este caso también, por el consentimiento de la víctima, se excluye responsabilidad penal al sujeto que interviene finalmente lesionándola. En el primer supuesto, cuando la víctima infringe incumbencias de autoprotección, cuando está ante una situación de riesgo, actúa por tanto de tal forma que es razonable esperar consecuencias lesivas para ella, ¿no? El ejemplo clásico es en una empresa. Si una empresa pone en el mercado un producto peligroso e indica en el producto que si no se siguen las indicaciones puede traer como consecuencias lesivas al consumidor, sus directivos no serán responsables penalmente si algún sujeto consumidor utiliza estos productos sin seguir las indicaciones señaladas. En esos supuestos, ¿no? Por más de que la conducta sea peligrosa, la conducta de los directivos de esta empresa es riesgosa, o sea, estamos hablando todavía de la conducta riesgosa, sí lo es,
puesto que es un producto peligroso, ese riesgo no ha sido desaprobado, no será desaprobado típicamente, puesto que acá involucra, o acá interviene la propia víctima que ha violentado sus niveles de, digamos, su ámbito de autoprotección, ¿no? Su ámbito de autoprotección no lo ha seguido. Hay incumbencias que no ha señalado, por ejemplo, no ha seguido las indicaciones del producto y por tanto cualquier resultado lesivo se le tendrá que atribuir a la propia víctima. O la víctima que viaja sin casco como pasajero de una moto y se lesiona por excesiva velocidad del conductor. Aquí hay una conducta riesgosa, peligrosa del conductor, sí que la hay. Manejar un vehículo sin casco y a velocidad es una conducta peligrosa. Pero si en esas circunstancias se producen lesiones en la víctima que estaba manejando como pasajero sin casco, acá habrá una competencia conjunta entre el conductor y la víctima. La víctima actúa de propia voluntad, cuando actúa con consentimiento. El consentimiento de la víctima tiene un objetivo, un sentido objetivo de una ampliación voluntaria de los peligros que amenazan normalmente su ámbito personal. Luego, en caso de realizarse el peligro, de hecho, se reconduce al comportamiento voluntario de la víctima, ¿no? Hemos señalado que en este instituto de la imputación a la víctima se puede traducir o manifestar, en primer lugar, cuando la víctima infringe incumbencias de autoprotección en actividades riesgosas. Por ejemplo, cuando consume un producto peligroso sin seguir las indicaciones, o cuando realiza una actividad peligrosa sin seguir las medidas de seguridad. Por ejemplo, cuando maneja una moto o cuando es pasajero de una moto sin tener el casco de seguridad. El otro supuesto es cuando la víctima consiente en el peligro de la conducta, en que el peligro de la conducta pueda acarrear lesiones o, digamos, alguna afectación o bien jurídico personal de la propia víctima. Acá, si la víctima presta su consentimiento, esa conducta será atípica. Será conducta riesgosa por parte del tercero, pero no se le podrá atribuir al tercero el resultado, digamos, lesiones o muerte en la víctima. La doctrina ha identificado aquí al consentimiento de dos formas, ¿no? Como un consentimiento excluyente de la antijuridicidad, que es el consentimiento propiamente dicho. El consentimiento, como ustedes saben, se estudia a nivel de la antijuridicidad. El consentimiento es una causa de justificación de una conducta típica, pero ya no sería antijurídica porque estaría, digamos, de acuerdo con el derecho. Un consentimiento en una conducta delictiva haría a esta conducta conforme a derecho, porque se está manifestando el principio de autodeterminación de la víctima, ¿no? Por ejemplo, cuando el que daña una casa lo hace con el consentimiento de su titular, ¿no? Y también el consentimiento puede ser entendido o estudiado como una causal excluyente, no de la antijuridicidad, sino excluyente de la tipicidad. Y cuando el consentimiento es excluyente de tipicidad, se entiende como un acuerdo. ¿Cuándo hay un acuerdo? Cuando el tipo penal presupone un obrar contra o sin la voluntad del afectado. Ahí cuando el tipo penal, en su redacción literal, por ejemplo, involucra ya que la conducta delictiva se está llevando a cabo en contra de la voluntad del afectado, ahí podríamos decir que el consentimiento operaría como una causal de atipicidad. Por ejemplo, la violación de domicilio. Si el sujeto consiente en que la gente ingrese a su domicilio, no habrá violación de domicilio. O cuando el sujeto consiente en que el sujeto, si bien ha ingresado sin autorización a su domicilio, sin embargo, autoriza que el sujeto permanezca en el domicilio, ahí no habrá delito de violación de domicilio por consentimiento de la víctima. El profesor Villavicencio, tratando o analizando el consentimiento, ha señalado que la postura más aceptable considera que el consentimiento solo excluye la tipicidad objetiva. Solo excluye la tipicidad objetiva, es decir, excluye el desvalor de la acción y del resultado. Cuando el bien jurídico es disponible, pues la libre determinación del titular prevalece sobre el interés social. Ahora, ¿cuándo este consentimiento sería eficaz?
Bueno, en primer lugar hay que analizar los supuestos en los que no es eficaz. No es eficaz el consentimiento cuando se trata de delitos que afectan la colectividad, ¿no? Delitos que tienen bienes jurídicos supraindividuales, que no corresponden al propio agente. Por ejemplo, violencia y resistencia a la autoridad. Por más que la gente de la Policía Nacional, el funcionario municipal, digamos, o el asistente fiscal o quien sea, autoricen algún tipo de violencia o resistencia sobre su propia persona, ellos no pueden disponer de bien jurídico, porque este bien jurídico es superindividual. Estamos hablando del correcto ejercicio de la autoridad. En este caso, ¿no? El consentimiento del sujeto que representa la autoridad, o el consentimiento de la propia autoridad, en concreto, no puede servir como consentimiento como causal de atipicidad de la conducta. De la misma manera, tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas, ninguna autoridad puede consentir que otro realice un delito de tenencia ilegal de armas. O ninguna autoridad podría consentir que otra persona realice un delito de tráfico ilícito de drogas. No lo hay. Cuando el bien jurídico es, digamos, colectivo, es supraindividual, está por encima de la individualidad de la gente, del sujeto, entonces aquí no hay ninguna posibilidad de consentimiento del titular. En delitos contra la vida, el consentimiento también es ineficaz, ¿no? En delitos contra la vida, aunque pueda influir, digamos, el consentimiento de la víctima fallecida al momento de reducir la pena, y estamos hablando acá del supuesto de homicidio piadoso del artículo 112 del Código Penal, ¿no? En delitos de lesiones sí procede el consentimiento, por ejemplo, cuando yo consiento esterilizaciones voluntarias, cirugía transexual, lesiones en prácticas deportivas, por ejemplo, en el boxeo. En delitos de violación sexual de menores de 14 años, por ejemplo, el consentimiento carece de eficacia. El legislador presume que el menor de 14 años está en incapacidad de consentir contacto sexual alguno. ¿Cuáles son los requisitos del consentimiento según la doctrina? La capacidad del sujeto de entender la situación que está consintiendo, el consentimiento que debe ser anterior a la acción y el consentimiento no debe provenir de un error ni tampoco lograrse por amenaza. Bien, entonces los requisitos del consentimiento son, en primer lugar, tengo que tener la capacidad de consentir. Y es una capacidad, como les digo, natural, no es una capacidad jurídica. Tengo que ser capaz naturalmente de entender la situación en la que estoy consintiendo y, por tanto, incluso un menor de edad podría consentir determinados delitos en su agravio. Además, el consentimiento debe ser anterior. El consentimiento debe ser anterior al suceso, anterior al hecho, previo. El consentimiento siempre posterior, por ejemplo, un delito de lesiones es perdón, y el perdón no tiene relevancia jurídico-penal. El consentimiento no puede provenir de un error. El consentimiento que provenga de un error es un consentimiento putativo y por tanto ineficaz. Ni tampoco tiene que ser un consentimiento logrado bajo amenazas, aunque se acepta un consentimiento presunto o un consentimiento tácito cuando el titular del bien jurídico no pueda manifestarlo expresamente, aunque sí es seguro que lo haga. Por ejemplo, cuando alguien, un sujeto, viola el domicilio de otro, o sea, ingresa sin autorización a una vivienda ajena, pero para evitar una inundación, para apagar un fuego que se está iniciando, entre otros, ¿no? Aquí hay un consentimiento presunto de la víctima porque se sabe con certeza de que si supiera lo que está pasando en su domicilio, evidentemente va a consentir el ingreso. El consentimiento presunto o tácito en casos de bienes jurídicos no disponibles, como por ejemplo la vida, podrá solucionarse por vía del estado de necesidad justificante. Por ejemplo, cuando hay un paciente que está inconsciente y que hay necesidad de operarlo, digamos, de lo contrario puede correr riesgo su vida o terminar lesionado gravemente, no hay familiares y no tampoco está el paciente para autorizarlo, aquí habrá un inconveniente, un problema que se podrá solucionar al nivel del estado de necesidad justificante. Por tanto, aquí no se le podría exigir una conducta conforme a derecho cuando no se le puede exigir una conducta conforme a derecho o por causas de medio insuperable, el sujeto termina realizando una conducta típica antijurídica pero no culpable.
en estos casos. Y ahora pasamos al segundo nivel ya para culminar. Hemos culminado los criterios que excluyen, digamos, que excluyen la desaprobación de una conducta riesgosa. Ahora, pero si tenemos una conducta riesgosa, el análisis que sigue es establecer si ese resultado corresponde, ese resultado típico corresponde a la materialización de ese riesgo. En los delitos de resultado, como por ejemplo el homicidio y las lesiones, una vez que la conducta es constitutiva de un riesgo, pero no cualquiera, sino un riesgo típicamente desaprobado, deberemos aplicar criterios jurídicos para saber si el resultado producido, la muerte o lesión de la persona, es la materialización o concreción de dicho riesgo. Por tanto, aquí entramos ya a analizar la imputación objetiva del resultado en sentido estricto. Por mucho tiempo se pensó que la vinculación entre acción y resultado era una vinculación o una relación eminentemente causal. Además, la causalidad es un vínculo que no está presente, sin embargo, en todos los delitos de resultado. Por ejemplo, en los delitos de omisión impropia o delitos de comisión por omisión, ¿no? En donde una conducta negativa, un no hacer, produce un resultado lesivo. La muerte del niño recién nacido por falta de cuidados de la madre, por ejemplo, en estas circunstancias, en esta figura de homicidio, de omisión impropia, no se advierte una conducta materialmente hablando que se puede decir causa del resultado, como decir que la conducta está unida al resultado por una relación de causalidad, puesto que no se aprecia, ontológicamente hablando, una conducta fáctica. Por tanto, ahí no habría una relación de causalidad. Tampoco hay relación de causalidad en los delitos de peligro concreto, puesto que el peligro concreto es un concepto normativo y no un concepto naturalístico. Donde hay o se aprecia una relación de causalidad es en los delitos de lesión, en los delitos de resultado, de comisión y de lesión. Solo en estos delitos la causalidad podrá observarse. La doctrina señala que el vínculo debe ser descubierto no solamente con criterios causalistas, sino además con criterios de valoración. Es decir, tenemos que utilizar criterios jurídico-penales para establecer que un resultado es atribuible a una conducta o comportamiento previo del sujeto. No basta, por tanto, una relación de causalidad. Tenemos que determinar si el resultado es la realización del riesgo penalmente prohibido creado por el comportamiento del autor. Ojo, aquí hay que señalar que una imputación del comportamiento, o sea, si analizamos y tenemos un riesgo típicamente desaprobado, por lo menos aquí hay una defraudación de la norma y por tanto, por lo menos tenemos una conducta a título de tentativa, ¿no? Si una persona dispara contra otra que es herida y conducida al hospital fallece, pero en el camino por un accidente de tránsito. Para analizar una conducta, si esa conducta de disparar contra otra es una conducta riesgosa, típicamente desaprobada, definitivamente que lo es. Porque disparar a otra es una conducta primero riesgosa para la vida. Y además es típicamente desaprobada porque no está permitido, no está autorizada por el ordenamiento jurídico disparar a otra persona. Si analizamos que es una conducta riesgosa, típicamente desaprobada, habría que analizar si el riesgo, el resultado muerte, es una materialización de la conducta riesgosa inicialmente evaluada, ¿no? Y en este caso en concreto diremos que no, acá habría una ruptura del nexo, digamos, causal, en el sentido de que ha intervenido otro riesgo que se ha materializado en la muerte del herido, en este caso el accidente de tránsito, que puede verse debido, digamos, a una conducta causal o dolosa, culposa o dolosa del conductor de la ambulancia. Por tanto, aquí este caso se resuelve primero imputando una tentativa de homicidio para el primer sujeto, pero no un delito consumado, puesto que el resultado de muerte se ha producido no por los disparos, sino por una negligencia, digamos, culposa o dolosa del conductor de la ambulancia, ¿no?
teorías que dan respuesta al vínculo objetivo entre el comportamiento prohibido y el resultado lesivo. Una vez que analizamos una conducta con su resultado respectivo y hemos superado la teoría de la causalidad, puesto que hay que analizar la causalidad primero para establecer si una conducta, si un resultado es atribuible a una conducta, pasaremos a analizar los criterios jurídicos. Y en la doctrina se han dado hasta 3 criterios jurídicos. El último, el fin de protección de la norma, es el que actualmente está en boga y se está utilizando para atribuir un resultado a un comportamiento previo o un comportamiento riesgoso previo de la gente. Pero vamos a analizar las primeras 2 teorías para advertir que aquí estas teorías incluso incluyen supuestos que, digamos, supuestos que no terminan por no atribuir un resultado a una conducta previa. La primera teoría que daba respuesta a este vínculo jurídico entre resultado y comportamiento prohibido previo es la teoría de la evitabilidad. La teoría de la evitabilidad es la teoría proveniente de las llamadas consideraciones hipotéticas. Para la teoría de la evitabilidad, hay imputación objetiva cuando el resultado, digamos, muerte o lesiones, es evitable. Por tanto, se excluye imputación objetiva cuando el resultado es inevitable. Es decir, aunque la conducta se dé o no se dé, igual el resultado se iba a dar y por tanto es inevitable y por tanto ahí se excluye la imputación objetiva. Se excluye incluso la imputación objetiva en comportamientos alternativos conforme a derecho, puesto que en comportamientos alternativos conforme a derecho, ¿no?, que entrañan, que están dentro del riesgo permitido, la conducta igual se iba a dar. Una manifestación fue la teoría de la probabilidad rayana en la certeza del famoso caso de pelos de cabra en Alemania, ¿no? Este caso, pelos de cabra en Alemania, se planteó de la siguiente manera para, digamos, presentar la teoría de la evitabilidad. Repito, según la teoría de la evitabilidad, un resultado puede ser atribuido a una conducta previa cuando ese resultado ha sido evitable por el sujeto, cuando un resultado era evitable. Y no habrá, no se podrá atribuir imputación objetiva, por tanto, no se podrá atribuir un resultado, una conducta previa, cuando ese resultado era inevitable para el agente. O sea, así el agente hubiera realizado su conducta peligrosa, igual o no hubiera realizado, igual el resultado se pudo haber producido. Una manifestación, por tanto, de esta teoría es el caso de los pelos de cabra. Se le imputó a un trabajador, a un empleador, perdón, las muertes y lesiones de 4 de sus trabajadores por manipular pelos de cabra sin desinfectar. Esto ocurrió en Alemania. Si ustedes revisan los escritos del profesor Jacobs y de Roxin en este punto, van a advertir que esto es un caso que se dio hace muchos años. Un empleador alemán estaba siendo investigado y procesado por las muertes y lesiones de 4 de sus trabajadores que manipularon pelos de cabra sin que el empleador los haya desinfectado previamente, de tal suerte que se estableció que por la manipulación estos trabajadores adquirieron el bacilo del carbunco y terminaron con sus muertes o con sus lesiones a consecuencia de este bacilo. Estos trabajadores o sus familiares procesaron al empleador y finalmente, si bien en primera instancia en Alemania, los tribunales terminaron por condenar al empleador, en segunda instancia terminaron por absolverlo. Se absolvió al empleador con el siguiente análisis. A pesar de que el empresario infringió la normativa extrapenal, puesto que tenía un deber de cuidado de desinfectar los pelos de cabra y no lo hizo, no se ha podido constatar, según lo señala el tribunal alemán, no se ha podido constatar con la probabilidad rayana en la seguridad, o sea, de manera certera, no se ha podido constatar de manera certera que una desinfección de los pelos de cabra, es decir, que si el empleador hubiera desinfectado los pelos de cabra, esto hubiera excluido la presencia de bacilos y el correspondiente contagio. Por tanto, aquí se absolvió al empleador porque no se tenía certeza de que el resultado no se hubiera producido si él hubiera desinfectado los pelos de cabra. Por tanto, en estos casos,
En la teoría de la evitabilidad tenemos para la teoría de la evitabilidad tenemos este supuesto, esta figura que excluye el nexo causal, el nexo de imputación por un comportamiento alternativo con forma de derecho, ¿no? Si existe un comportamiento alternativo con forma de derecho que igual hubiera producido resultado, por tanto aquí no habrá imputación objetiva, puesto que así yo hubiera cumplido con los parámetros legales o no los hubiera cumplido, si el resultado se realiza igualmente, entonces da lo mismo mi conducta infractora que mi conducta dentro del ámbito de lo permitido. Igual, si el resultado igual se produce, entonces, partiendo, no hay una relación causal entre mi conducta y resultado muerte, por tanto yo no debo responder, ¿no? Por tanto, yo no debo responder. Esa fue la primera teoría, teoría de la evitabilidad. Si era evitable el resultado por parte del sujeto agente con su conducta riesgosa inicial. La segunda teoría que se da es presentada por Roxin, nuevamente luego de un famoso caso también en Alemania, el caso del camión o el caso del ciclista. Esta teoría es la teoría del incremento del riesgo. Es presentada por Roxin, digamos, a partir de este caso del camión. En Alemania se discutió el caso de un sujeto que manejaba un camión y que adelantó a un ciclista guardando una distancia bastante pequeña, ¿no? Lo adelantó a poca distancia, de tal suerte que por adelantarlo a poca distancia, el ciclista terminó muriendo aplastado por las ruedas. El tribunal alemán, sin embargo, a pesar de esto, terminó absolviendo al conductor del camión por la muerte del ciclista. Y señaló esto, ¿no? Si el camión hubiera adelantado al ciclista respetando la distancia, es decir, si el conductor hubiera realizado su conducta riesgosa dentro de lo permitido, es lo que está diciendo el tribunal, probablemente el ciclista igual hubiera fallecido, igual hubiera caído por las ruedas, por su estado de ebriedad. Por tanto, aquí se le excluyó responsabilidad al conductor del camión, porque en concreto el tribunal dijo, mire, si el conductor hubiera manejado dentro de lo permitido, igual el taxista habría muerto porque estaba intoxicado, estaba ebrio. Y por tanto, a partir de este caso, el profesor Roxin señaló lo siguiente: el resultado sí debía imputarse al conductor. El resultado de muerte del ciclista sí debía atribuirse a la conducta riesgosa típica del conductor, porque esa conducta riesgosa es típica porque generó un riesgo desaprobado de muerte. Independientemente de que el resultado se haya producido, ya sea por la conducta del camión o del ciclista, hay una conducta riesgosa típicamente desaprobada. Y esa conducta riesgosa representa un incremento del riesgo de vida para el ciclista. Y por tanto, aquí, por lo menos, dice Roxin, por incrementar el riesgo, ese conductor debió responder por homicidio al menos culposo. Y solo se descartará, dice Roxin, la imputación objetiva si el comportamiento alternativo conforme a derecho, o sea, el comportamiento alternativo dentro del riesgo permitido, hubiese producido con seguridad el mismo resultado. Si no hay esa seguridad, debió responder al menos a título culposo. Por tanto, segunda teoría, teoría del incremento del riesgo, para, digamos, atribuir una responsabilidad penal del resultado a la conducta previa del sujeto que, pese a esta argumentación de Roxin, no se siguió por el tribunal alemán. El tribunal alemán señaló que no, es muy probable que el conductor así hubiera manejado dentro de los márgenes de la reglamentación, igual el taxista habría muerto porque estaba intoxicado, estaba ebrio. Por tanto, se le excluye responsabilidad, ¿no? Bueno, y la tercera teoría, postulada por el profesor Jean-Bernat Orleich, me parece que es un profesor español, estableció esta teoría que se aplica actualmente. ¿En qué momento, cuándo es que se le puede atribuir un resultado a una conducta riesgosa previa del sujeto? Para configurar la imputación objetiva del resultado es necesario determinar si el resultado se halla presente en el tipo penal. Es decir, que el resultado debe estar comprendido dentro del fin de protección de la norma. No todo resultado causal será imputable a la conducta del autor. Solo aquella clase de resultados que la norma que prohíbe el riesgo quiere evitar.
¿A qué me refiero con esto? Y con esto concluyo brevemente. Tenemos el caso siguiente. Si un sujeto mata a otro de un disparo, ¿no? O de varios disparos, y al enterarse la madre de mi víctima que su hijo ha fallecido, a la madre le da un ataque y muere de la impresión. Pregunta, definitivamente a mí me van a atribuir el resultado de muerte de mi víctima, de mi enemigo al que he disparado. Eso por descontado, ¿no? Mi conducta es riesgosa, típicamente desaprobada. Mi conducta se ha materializado en el resultado de muerte de mi víctima por disparos. Definitivamente ahí responderé penalmente por homicidio. La pregunta es, ¿responderé también por la muerte de la anciana madre de mi víctima? Si esta, por la impresión, falleció al enterarse de la muerte de su hijo. La respuesta es negativa. Aquí el fin de protección de la norma primaria que subyace al tipo penal de homicidio no está pensada para proteger la muerte de ancianas producto de la impresión por enterarse de la muerte de su hijo. La muerte de la madre no le será imputable, por tanto, al sujeto porque la norma penal primaria que subyace al artículo 106 no busca proteger, pues, estos típicos casos de muerte que se dan por impresión o por paro. De la misma manera, si conduzco a excesiva velocidad y atropello a un suicida que se echa bajo las ruedas, yo no soy responsable porque la norma primaria, bueno, acá se conduzca, ya, yo no seré responsable porque la norma primaria que subyace al homicidio culposo, no producir la muerte por conducción negligente, no tiene por objeto evitar el atropello de suicidas, ¿no? Por ejemplo, si una persona dispara contra otra y lo hiere, pero esta persona muere porque la ambulancia se volcó en el trayecto, ¿no? Supongamos este caso. Yo disparo contra otra y lo hiero, pero mortalmente. De tal suerte que esta persona, cuando está yendo en ambulancia al hospital, fallece, pero porque el conductor de la ambulancia cometió una infracción o, digamos, se despistó, volcó la ambulancia y terminó muriendo la persona que había herido. O, por ejemplo, muere producto de un incendio en el hospital. O por la conducta dolosa o imprudente del médico, esta persona herida termina muriendo. O porque esta persona se quita la vida al saber que quedará paralítica. En todos estos casos, nadie me dirá que el sujeto que dispara a otra definitivamente realiza una conducta riesgosa típicamente desaprobada. Pero la pregunta es, ¿la muerte que se da en estos contextos se le puede atribuir o se le debe atribuir, jurídicamente hablando, al sujeto que disparó? La respuesta es negativa, porque aquí el fin de protección de la norma que subyace en el delito de homicidio no está pensada para proteger la vida, no está pensada para proteger la vida de quien fallece a consecuencia de un accidente de tránsito, ¿no? No está pensada para producir la vida de una persona que fallece a consecuencia de un incendio. Si yo he disparado contra una persona, ¿no?, a quien he herido, a mí no se me podrá atribuir el resultado de muerte si esta persona no muere a consecuencia de los disparos. Si no muere a consecuencia de qué? De que la ambulancia se volcó, si muere a consecuencia del incendio en el hospital, si muere a consecuencia de la conducta negligente del médico, o si se suicida a consecuencia de la impresión de quedar paralítica. Por tanto, estos casos digamos, se resuelven a través del fin de protección de la norma. Estos, ¿no? Y también se resuelven con una teoría de la desviación del curso causal, ¿no? Se puede resolver o bien con la teoría del fin de protección de la norma o con la teoría de la desviación del curso causal. ¿Y qué dice esta teoría de la desviación del curso causal? El resultado se produjo por un curso causal anómalo o una desviación de los mismos por la aparición de otros riesgos no previsibles, productos de la naturaleza o por terceros o por dolo o imprudencia o incluso por la actuación imprudente de la víctima, ¿no? Por tanto, si bien la teoría del fin de protección de la norma serviría para resolver estos puntos, estos casos, también se utiliza la teoría de la desviación del curso causal, que como lo estoy planteando aquí. No cabe imputar objetivamente el resultado a la conducta inicial de A porque el riesgo creado por ella no se ha realizado en el resultado muerte, porque este ha sido concreción de otro curso causal, ¿no? En los casos que ha planteado. La responsabilidad de A, por tanto, es de la siguiente manera, es decir, ¿cómo se resuelve este caso? Si una persona dispara contra otra,
lo hiere mortalmente, pero fallece o por un accidente de tránsito, o porque el médico lo operó mal, o porque se suicidó, o porque se incendió el hospital. ¿Cómo se resuelven estos casos? El que dispara responderá como autor de homicidio o de lesiones, pero consumadas en grado de tentativa. Él responderá como homicidio o lesiones consumadas, pero en grado de tentativa, ¿no? Y el médico, el resultado final se le podrá atribuir al médico a la conducta generadora del riesgo realizado, o sea, el riesgo que se materializó en la muerte de la persona baleada está realizada por el médico. El médico es el que generó con su conducta un riesgo que se materializó en el resultado y por tanto él responderá por homicidio a título de dolo o bien a título de culpa. Así se resuelve estos casos digamos, de desviación del curso causal. Con eso he culminado los temas de imputación objetiva, quedando para la siguiente sesión, esta vez el estudio del dolo, los elementos subjetivos distintos del dolo y los errores de tipo que están dentro de lo que es imputación subjetiva, ¿no? Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor.